Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde desentrañamos los dramas, los secretos y las pasiones de nuestras celebridades favoritas. Hoy, tenemos un plato fuerte, un escándalo que está quemando las redes sociales y que nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y de unos celos que parecen estar a punto de explotar. Sí, lo has leído bien. Los rumores de ruptura suenan más fuerte que nunca, y el detonante, según dicen las fuentes más cercanas, son los celos. ¿De quién a quién? ¿Por qué? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Eso es precisamente lo que vamos a averiguar juntos en los próximos minutos. Así que ponte cómodo, sírvete tu bebida favorita, y prepárate para un chismorreo de alto voltaje. Pero antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirte un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, o si eres de los que siempre se olvidan, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y así estar al tanto de todas las noticias frescas del mundo del espectáculo. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Tu like y tu comentario son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ti. Bien, ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, química innegable y, para muchos, la pareja perfecta. Su romance en la pantalla, durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus, traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son color de rosa. Los rumores de crisis han estado circulando durante meses, alimentados por la distancia física, sus apretadas agendas profesionales y ahora, por los supuestos celos que están poniendo a prueba su relación. La pregunta del millón es, ¿de dónde vienen estos celos? Según varias fuentes, el foco de la discordia sería Mehmet. Se dice que Can no estaría muy contento con la creciente atención que recibe su novia, especialmente después de sus últimos proyectos y del éxito arrollador de su serie, Doğu Une Kaderindir. Al parecer, Can Yaman, conocido por su personalidad fuerte y su confianza en sí mismo, se sentiría amenazado por el brillo que irradia Mehmet y por la admiración que despierta en sus compañeros de trabajo y en el público en general. Algunos incluso se atreven a decir que el actor estaría comparando constantemente sus logros profesionales con los de Mehmet, sintiendo que ella lo está eclipsando. Pero ojo, que esto no es una simple suposición. Varios testigos han asegurado haber presenciado escenas de tensión entre la pareja, en las que Can habría expresado su incomodidad y sus celos de manera bastante explícita. Se habla de discusiones acaloradas, de reproches y de una atmósfera general de incomodidad que habría hecho mella en la relación. Y no solo eso. También se rumorea que Can estaría controlando excesivamente las redes sociales de Mehmet, vigilando con quién interactúa, qué tipo de comentarios recibe y qué fotos publica. Este comportamiento, lejos de demostrar amor, estaría generando aún más tensión y desconfianza entre ellos. Parece que Can ha llegado al punto de escrutar los me gusta y los comentarios en las publicaciones de Mehmet, identificando a aquellos que considera sospechosos y luego interrogando a Mehmet sobre ellos. Imagínense la paranoia. Por otro lado, algunos allegados a Mehmet afirman que la actriz se siente asfixiada por el comportamiento posesivo de Can y que está empezando a cuestionar si esta relación es realmente lo que ella quiere. Se dice que Mehmet valora mucho su independencia y su libertad, y que no está dispuesta a renunciar a ellas por complacer los celos infundados de su pareja. Al parecer, Mehmet ha expresado a sus amigos cercanos que se siente como si Can estuviera tratando de encerrarla en una jaula dorada, impidiéndole florecer y disfrutar plenamente de su éxito. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Can Yaman está triunfando en Italia, donde se ha convertido en un verdadero ídolo, mientras que Mehmet Özdemir está consolidando su carrera en Turquía con proyectos cada vez más ambiciosos. La distancia física y la falta de tiempo para pasar juntos también estarían contribuyendo a la crisis en la relación. Se dice que las largas temporadas que Can pasa en Italia, grabando series y participando en eventos, han generado una gran frustración en Mehmet, quien se siente abandonada y sola. Las videollamadas y los mensajes de texto, aunque ayudan, no son suficientes para mantener viva la llama del amor cuando se está a miles de kilómetros de distancia. Pero, ¿es todo culpa de los celos? Probablemente no. En cualquier relación, intervienen muchos factores que pueden llevar al desgaste y a la ruptura.
La falta de comunicación, las diferencias de personalidad, las expectativas no cumplidas y el estrés del día a día pueden minar incluso el amor más fuerte. En el caso de Khan y Demet, es posible que la presión mediática y la idealización que muchos fans han hecho de su relación también hayan jugado un papel importante. Cuando una pareja está constantemente bajo el escrutinio público, es muy difícil mantener la privacidad y la normalidad que necesita cualquier relación para prosperar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada con lupa por los medios de comunicación y por los fans, lo que genera una presión constante que puede resultar asfixiante. Además, no podemos olvidar que ambos son jóvenes, ambiciosos y están en la cima de sus carreras. Es natural que tengan diferentes prioridades y que a veces les cueste encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Khan está enfocado en conquistar el mercado italiano y en consolidar su carrera a nivel internacional, mientras que Demet está decidida a seguir creciendo en Turquía y a demostrar su talento en nuevos proyectos. Estas ambiciones profesionales, aunque legítimas, pueden generar conflictos y tensiones en la relación, especialmente si no se gestionan adecuadamente. Pero profundicemos un poco más en los posibles detonantes de los celos de Khan. Algunos insiders apuntan a que la química que Demet ha demostrado tener con sus compañeros de reparto en Doğu Evkaderindir ha despertado la inseguridad de Khan. Se rumorea que el actor no ha visto con buenos ojos las escenas románticas que Demet ha protagonizado con İbrahim Çelikkol, su compañero de reparto, y que ha llegado a expresar su malestar a la propia Demet. Incluso se dice que Khan ha visitado el set de grabación de la serie en varias ocasiones, supuestamente para vigilar de cerca lo que estaba sucediendo. Otro factor que podría estar influyendo en la situación es la diferencia en el tipo de proyectos que ambos están realizando. Khan se ha centrado en series de corte más ligero y comercial, mientras que Demet ha apostado por proyectos más dramáticos y profundos, que le han valido el reconocimiento de la crítica y del público. Esta diferencia en la trayectoria profesional podría estar generando en Khan un sentimiento de inferioridad o de competencia, que se manifiesta a través de los celos. Además, no podemos ignorar el hecho de que Khan Yaman es un hombre muy atractivo y acostumbrado a recibir la atención femenina. Sin embargo, en los últimos tiempos, Demet ha eclipsado a Khan en términos de popularidad y de admiración por parte de las mujeres. Esto podría estar generando en Khan una crisis de identidad y una sensación de pérdida de control, que se traduce en comportamientos posesivos y celosos. Entonces, ¿qué va a pasar con Khan y Demet? ¿Lograrán superar esta crisis y salvar su relación? ¿O se confirmarán los rumores de ruptura y cada uno seguirá su camino por separado? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos tienen la respuesta. Pero basándonos en lo que hemos visto y escuchado, la situación parece bastante delicada. Los celos son un veneno que puede destruir cualquier relación, y si no se abordan de manera honesta y constructiva, pueden tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, no todo está perdido. Si Khan y Demet están dispuestos a trabajar en su relación, a comunicarse abiertamente, a confiar el uno en el otro y a dejar atrás los celos, todavía hay esperanza. Pero para eso ambos deben estar dispuestos a ceder, a comprometerse y a priorizar su amor por encima de todo lo demás. Necesitan buscar ayuda profesional, como terapia de pareja, para aprender a gestionar sus emociones y a comunicarse de manera efectiva. También es fundamental que Khan trabaje en su propia autoestima y en su confianza en sí mismo, para dejar de sentirse amenazado por el éxito de Demet. Claro, también es importante recordar que el amor no lo es todo. A veces es mejor separarse a tiempo que seguir juntos por costumbre o por complacer a los demás. Si Khan y Demet llegan a la conclusión de que ya no son felices juntos, es válido que tomen caminos diferentes y busquen la felicidad en otro lugar. No hay que aferrarse a una relación que no funciona por miedo a la soledad o por la presión social. A veces, lo más valiente es saber decir adiós y empezar de nuevo. Sea cual sea el desenlace de esta historia, lo importante es que ambos sean honestos consigo mismos y con los demás, y que tomen la decisión que sea mejor para su bienestar emocional. Que no se dejen llevar por el ego, por el orgullo o por el miedo a lo que dirán los demás. Que escuchen a su corazón y que hagan lo que les haga más felices. Y hablando de tomar decisiones, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que los celos son el principal problema en la relación de Khan y Demet? ¿Crees que lograrán superarlo? ¿O piensas que la ruptura es inevitable? ¿Qué consejo le darías a Khan y a Demet para salvar su relación? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría leerte.
Quiero saber si has vivido alguna situación similar y cómo la has resuelto. Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo los celos están poniendo a prueba la relación de Can Yaman y de Method Demir. Hemos analizado las posibles causas de estos celos, las consecuencias que están teniendo en su relación y las posibles soluciones que podrían ayudarles a superar esta crisis. También hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en cualquier relación. Hemos visto cómo la presión mediática y la distancia física pueden afectar negativamente a una pareja de celebridades. Espero que hayas disfrutado de este chismorreo jugoso y que te haya servido para reflexionar sobre tus propias relaciones. Recuerda que el amor es un camino lleno de obstáculos, pero que con esfuerzo, dedicación y una buena dosis de comunicación, se puede superar cualquier desafío. Y recuerda, lo más importante es ser feliz y estar con alguien que te valore, te respete y te haga sentir bien contigo mismo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerte de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Y recuerda, si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chismorreo. Besos. Y no olvides seguirme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.